estar en este lugar, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, hermano? Díganle, Señor, yo voy a hacer que valga la pena de estar en esta casa. Yo voy a hacer mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo lo pongo a tu servicio, para alabarte, para adorar. Vamos a hablar un poquito, hermano, acerca de la obra de Dios. Una de las cosas que Dios nos encargó a nosotros fue precisamente el ser continuadores de la obra que empezó nuestro Señor Jesucristo. Nos dio el ejemplo y nos dijo que siguiéramos sus pisadas. Estableció ministerios, dio dones, dio tantas herramientas para que nosotros lleváramos a cabo su obra. Tal vez nos hemos minimizado a pensar que la obra de Dios es estar en este lugar. El estar en este lugar es un punto de reunión donde venimos a fortalecernos, a alabarle a Dios, a exaltarle, a darle la gloria, a nutrirnos, a llenarnos. Pero la realidad es que la obra de Dios la hacemos allá afuera. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben eso? El venir aquí a la iglesia, el venir es una parte, pero como siervos o como discípulos del Señor, nuestro trabajo en realidad no está aquí adentro de la iglesia. Nuestro trabajo está allá afuera. Y viéndolo, me está cayendo, ahora sí que dicen por ahí, me está cayendo el 20. Que la mayoría de nosotros venimos a este lugar, hermanos, como hemos aprendido, desde nuestro atavío, nuestra conducta, los que venimos con la mejor disposición, pero en realidad, donde tenemos que tener nuestra mejor conducta, nuestra mejor actitud, nuestra mejor forma hasta de vestir, hermano, nuestras mejores pláticas, es allá afuera, porque allá afuera es donde se tiene que hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Allá cuando estamos con el vecino, con el incrédulo, con el enfermo, con aquel iracundo, con el que no conoce de Dios, con el que ni siquiera quiere que le hablemos. Es donde tenemos que estar de la mejor manera. Miren, dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 10. Quiero leerle un pasaje. Amén. Capítulo 10, versículo 1 en adelante dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y si vemos, por ejemplo, esa ordenanza simplificada, nos la da
acá en el libro de Marcos, Marcos 16, esta ordenanza nos la da acá más simplificada. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarán. Y todas estas instrucciones que el Señor nos dio son con el propósito de que nosotros como iglesia, como su cuerpo, como sus manos, sus pies, su boca, llevemos a cabo la obra redentora. El Señor Jesús nos dio el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Sí sabe eso, ¿verdad? ¿Cuántos saben esto? Amén. Como 5. Para que se entere. Usted y yo, hermano, somos, Dios nos encargó hay una palabra, nos encargó muy especialmente al desvalido, al enfermo, al incrédulo, al endemoniado, al adúltero, al fornicario. Nos los encargó. ¿Por qué o con qué propósito? Con el propósito de que no se pierdan. Nos dio el trabajo de ir por las calles, de ir y predicar el evangelio, de sanar al enfermo, de echar fuera demonios, de hablarles una palabra de vida, de decirle a la gente: no tienes por qué vivir así. La obra de Dios, hermano, es algo que aún en muchos lugares se ha reducido a hacer voy a decir esto así. Alguien se gloría de que cuando ora, por ejemplo, tumba a las personas. Está muy de moda esto. La gente se levanta, se va y no vuelve. La obra de Dios es que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que pasa con las señales? Las señales nos ayudan a que la gente crea. Miren, si vemos el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús fue un ministerio sobrenatural. Fue un ministerio que por principio de cuentas no estuvo en cuatro paredes. Dice, desde que empezó Jesús su ministerio, Juan ya estaba encarcelado. Fue que Juan y mandó a sus discípulos y que le preguntaran a Jesús que si él era el Cristo, que se habían de esperar a otro. Dice versículo 11:1 de Mateo: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Cuando nosotros nos presentamos delante de la gente, esta misma pregunta se deben de hacer. ¿De verdad serán cristianos? Los de la iglesia popular hacen lo mismo que ustedes. La iglesia fulana hace lo mismo. Aquellos se parecen a lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de Él tomamos nombre todos. Todas las naciones tomamos nombre de Él. Todos nos decimos cristianos. Y Jesús les mandó una respuesta
con la cual no quedaba duda. Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El ministerio de Jesús estaba basado en la predicación acompañado de una señal. La predicación y las señales. La enseñanza y la conversión. La palabra juntamente con quebrar al viejo hombre, con rendir al viejo hombre a los pies de Cristo. El ministerio de Jesús fue un ministerio explosivo. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él se preocupó por algo muy especial: ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Y fue tanto el impacto de Jesús que aun cuando estaba Jesús allá ayunando, cuando estaba allá orando, el diablo sabía que el tiempo se le estaba cortando, se le estaba acabando. Y allá donde él estaba, tuvo que ir el diablo y fue a tentarle, fue a querer interrumpir su consagración para el Señor, para Dios. Fue a querer perturbarle. Pero Jesús ya estaba fortalecido en el Señor. Jesús ya estaba fortalecido y solamente dijo un hermano: no más 3 espadazos aguantó el diablo. Y empezó Jesús su ministerio. Dentro del ministerio de Jesús se encontró con mucha gente. Se encontró con gente que es muy común que nosotros también nos encontremos. Y aquí es donde nosotros entramos. Aquí es donde nosotros entramos. La gente del tiempo de Jesús no es muy diferente a la gente que nosotros nos encontramos día a día, hermano. No es muy diferente. Miren, solamente por citarle algunos ejemplos. Allí en el libro de Mateo capítulo 9, en el versículo 1 en adelante, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Nomás en este pasaje yo descubrí por lo menos 3 o 4 tipos de personas con las cuales se topó Jesús en este pasaje. Fíjese bien. Dice Jesús, dice la Biblia: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. La primera persona con la que se encuentra en este pasaje es con un enfermo. Amén.
Lo peor del caso es que este enfermo ni siquiera fe tenía. ¿Sí sabía usted? Este enfermo no tenía fe. La Biblia dice y que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿de quién? De quienes lo llevaron, de quienes hicieron el esfuerzo, de los que ya habían oído de la fama de Jesús, de los que ya habían visto a lo mejor los milagros de Jesús. Miren, este tipo de personas, acabamos de estar en la cancha de la Floresta. Una mujer llevaba a su esposo. Yo en lo personal lo vi como que no estaba muy centrado. De tal manera que la mujer se arrimó y el hombre iba como renuente. Y él a lo mejor él no quería arrimarse. Pero ella sabía que cuando oraran por su esposo o por la necesidad que ella sabía, ella tenía fe que algo iba a pasar. Pero al llegar al lugar, hermano, esto pasó hace 15 días, creo que fue. Al llegar al lugar, hermano, al lugar donde ya iban a orar por ellos, el hombre como que se espantó, manoteó mucho, hizo alarde de fuerza y se fue, y la mujer iba atrás de él y no pasó nada. Pero la fe de la mujer era grande. Él a lo mejor estaba enajenado. Él a lo mejor no sabía ni qué pasaba, pero ella sabía que ahí estaba la presencia de Dios. No es muy diferente el tipo de gente con la que Jesús trataba, con la que nosotros tratamos, hermano. Dentro después, dice entonces el versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Se encontraba con gente incrédula, gente que en lugar de creer al evangelio, gente que está mirando cómo están las cosas en Tecomán, en lugar de promover o hacer algo en pro de la obra, gente que no vitupera, gente que echa abajo la palabra, gente que contiende, gente que no quiere saber nada del evangelio. En la actualidad, gente que nos tacha de que no adoramos a Jesús sino a alguien más. No es muy diferente. Pero Jesús con la palabra dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y el Señor les contestó. Y fue notoria la respuesta que el Señor dio, de tal manera que dice el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Porque a eso vino Cristo, a hacer la obra de Dios, a reconciliar al mundo con Dios. A eso vino. Y ese legado, esa herencia, ese trabajo, hermano, a nosotros como iglesia nos fue delegada. Dentro de los que la gente, mire, libro de Mateo, capítulo, ahí mismo, en el versículo 9, continuando ahí. Quiero que note esto porque hay testimonio de esto. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Dentro de la gente con la que Jesús andaba,
Él llamó a los discípulos, a sus 12 discípulos, a sus 70 y después a la iglesia. Mire, dentro de la gente que el Señor trae a sus pies, ¿de dónde cree que van a salir los nuevos discípulos, los nuevos ministros, los nuevos pastores? ¿De dónde salen, hermano? Salen de gente que viene arrastrando un pasado, gente que se encuentra en los lugares donde a lo mejor no es muy honorable estar, gente que viene arrastrando pecado, maldad, y encuentran en Jesús. Encuentran en Jesús, hermano, la forma o el estilo de vida muy diferente. Y el Señor los toma, los trabaja, los llena con su presencia, los moldea. De tal manera que así como Leví, nosotros hemos visto, todos nosotros yo creo que hemos visto, o hemos conocido de gente que ha andado en el pasado, en su pasado negro, oscuro, medio tinto, medio blanco, que ahora los vemos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque alguien se preocupó por hacer la obra de Dios. Porque alguien se preocupó por llevarle la palabra, el mensaje. Alguien se preocupó por orar y ayunar por él. Alguien se preocupó por ir y decirle, ven a los pies de Cristo. Miren, hay un muchacho que ya lo perdí de vista. En uno de los eventos, Dios tocó su corazón, su vida, ahí en el Parque González Lugo. Desafortunadamente, no lo he visto ya. Antes me lo encontraba por ahí por las calles. Y el hermano andaba bien activo, muy activo en la obra de Dios, en las caravanas y todo eso. ¿Por qué? Porque él dio testimonio. Él dio testimonio que él antes de ser drogadicto, él era un siervo de Dios. Era un hombre, era un muchacho que había conocido del Evangelio. Pero ahora el diablo lo envolvió. Después él reconoció, cuando estuvimos ahí, él reconoció, le pidió perdón a Dios. Y dio fruto de que quería servirle al Señor. Dio fruto de que él quería servirle a Dios. Quiero pensar que el hermano sigue en el camino del Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué a veces se nos hace un poco difícil entender que los tiempos de cuando Jesús andaba en la tierra no son muy diferentes a los que vivimos ahora, hermanos? No son muy diferentes. Y lo más grande y más maravilloso, hermano, es que el tiempo que nos está tocando vivir, hermano, ya el mundo está plagado del Evangelio. Yo creo que este es el tiempo donde ya los campos están blancos para la cosecha. Yo creo que este es el tiempo. Pero ¿qué es lo que falta? Falta alguien que vaya y haga la obra de Dios, que vaya por la cosecha, que vayamos, traigamos al perdido. Miren, ¿con qué clase de gente topaba Jesús? En el versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Una enseñanza. Muchos de nosotros debemos de entender que nuestro habitar, hermanos, es estar con los publicanos y con los pecadores. Nada más que no quiere ir a buscarlos a la plaza de toros, o a la disco, o al baile. No.
en tu trabajo, en la tienda, en la calle, cuando vas en la ruta, cuando estás por ahí juntamente con tus amigos. Jesús habitaba con pecadores y publicanos. Y usted y yo, hermano, estamos plagados a donde sea que volteamos. Hermano, dijo mi hija un día, yo creo que ese día fue el colmo. Por una calle yo creo que me saludaron como unas 7, 8 personas. Mis hijas me vacilaron ese día. Pero de todas esas, ninguna era cristiano. Y yo estoy seguro que más de alguno les ha pasado eso. Y nuestro andar entonces, hermano, es que estamos entre publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? El propósito no es aprender sus costumbres, no es aprender a cómo hablan, no es aprender que si se avientan el chiste, aprendérnoslo para venirlo a contar. No. El propósito de estar entre publicanos y pecadores, Jesús le dijo aquí. Le dijo, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y nuestra mentalidad tiene que ser, si yo estoy en medio de un foco de pecadores y de publicanos, de gente que no conoce a Dios, de gente que me tacha de esto, me tacha de lo, y ahí estoy, pero en medio de todos ellos, yo sé que hay gente con necesidades. Yo sé que tengo que hablarles la palabra. Yo sé que tengo que orar por más de alguno, porque están enfermos de pecado, de maldad, de iniquidad, físicamente, emocionalmente. Si el Señor hubiera querido, Él pudo haberse ido con sus 12 y con sus 70 a alguna aldea y formar ahí su grupo, su reino. Ya tráiganse a su esposa y vénganse con sus hijos y aquí vamos a sembrar, vamos a hacer. Pudo haber hecho eso, pero no. La obra de Dios está en el mundo, con los pecadores, con los que tienen una necesidad. Y en este tiempo, hermano, no es diferente. No podemos aislar, miren. Muchos de nosotros le damos la razón a esta palabra que le voy a dar, pero en realidad yo creo que yo nunca más le voy a volver a dar la razón. Hay quienes, por ejemplo, dicen que cayó en pecado porque las amistades con las que andaba, los amigos con los que andaba, los amigos que tenía en el trabajo con quienes se juntaba. ¿Sabe qué, hermano? Ni el amigo, ni los compañeros de trabajo, ni ninguno lo hizo caer. Lo hizo caer su debilidad. Lo hizo caer el no haber entendido por qué estaba en medio de toda esa gente. No supo entender que en medio de ese grupo de gente había gente necesitada de Dios. Y prefirió aprender sus malas costumbres que predicarles del Evangelio de Cristo. Yo sé que más de alguno está diciendo amén. Y yo sé que más de alguno le dolió. Pero no veo a un Jesús entre santos. Yo no veo a un Jesús entre santos.
En el versículo 18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo... ¿Qué clase de hombre era, hermanos? ¿Era un qué? Un principal, un rico, un pudiente. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto. Ni siquiera ocupó que le predicaran. Es más, ni siquiera oró por ella. Pero la fe de ella fue creciendo y creciendo y creciendo. ¿Sabe por qué creció la fe de esta mujer? Por el oír cada vez que le predicas a tu comadre, a tu primo, a tu amigo, al vecino. Cada vez que tú le estás fomentando. Pero no el chiste aquel que te platicaron cuando eras niño y lo recordás, no. Le estás fomentando la fe cuando le hablas de Cristo, cuando le hablas y le dices: Cristo te puede sanar, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar la vida de tu hijo. Y esta mujer es lo que pasó. Yo creyó tanto de Jesús que cuando lo vio dijo: sin que me predique Él, sin que ore Él por mí, yo voy a ir y lo voy a tocar. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente, hacía alboroto, y le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban otro tipo de gente. Los que se burlaban ya existían, hermano. Hermano, tú te quejas porque tu primo se burla de ti, porque vas con tu Biblia bajo el brazo. Se burla de ti, hermana, porque andas con tus faldas, porque guardas tu cuerpo, vistes con pudor, con modestia, y se burlan. Déjame decirte que desde los tiempos de Jesús ya había quien se burlaba. Ya había quien se burlaba. Si se burlaron de Cristo, hermano, ¿qué no se van a burlar de nosotros? En el versículo 33 quiero dejar esta parte. Vamos a leer el versículo, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. ¿Con qué clase de gente se encontraba Jesús? Capítulo 9, versículo 10. Nueve, 10 de Lucas. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba
a los que necesitaban ser curados. En la actualidad hay mucha gente que tiene necesidad de ser curada. Yo no sé si usted me está entendiendo esta palabra. Yo no sé si usted está sintiendo que en su corazón, yo no sé si usted se está trasladando al tiempo, a lo mejor, no sé si le ha pasado cuando está viendo la televisión o algo, nos trasladamos al momento cuando está pasando la escena o algo así. Yo no sé si usted está tal vez pensando, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros en los tiempos de Jesús? Cuando una persona de estas que le mencioné se hubiera acercado a nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho, hermano? Los discípulos estaban entrenados y hacían la obra. Pero a unos discípulos llegó un momento en que no pudieron. Y el Señor les dijo, es que este género les faltó a ustedes. Tienen que orar y tienen que ayunar porque con otra cosa no sale. Pero ¿qué hubiéramos hecho si se nos hubiera arrimado el principal? ¿O el que se burlaba? ¿Cuántas veces le hemos hablado, por ejemplo, al que nos cobra las multas de tránsito? Yo creo que lo que menos queremos es hablarle de Cristo, ¿verdad? Porque nos está quitando por una infracción. Pues haga de cuenta que uno de esos era Mateo. Era Leví. O aquella mujer que fue y tocó al Señor Jesús, 12 años con flujo de sangre. Yo no creo que su aspecto haya sido el de una doncella o de la mujer más catrina de la ciudad. Debió haber sido una mujer que ya dice la Biblia que ya lo había perdido todo. Ya a lo mejor no tenía para comprarse un vestido bonito. A lo mejor ni sus fuerzas le alcanzaban para bañarse, para asearse. Como hay gente aquí en Tecomán, en este tiempo. Gente enajenada. Hermanos, esta es la verdadera obra de Dios. Eso es parte de la obra de Dios. Pero mire, yo quiero llevarlo allá al libro de San Juan, capítulo 6. Todavía hay algo más glorioso, hermano. Hay algo más glorioso que esto todavía. Capítulo 6, versículo 28 y 29. Juan 6, 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios, hermano? ¿Cuál es la más grande y gloriosa obra de Dios? Es que la gente crea en Jesús. Que la gente crea en Jesús. Esta es la más gloriosa obra de Dios, hermano. Al ladrón, al que crucificaron con él, no lo salvó de morir. Si notó usted eso, ¿verdad? Si nota usted eso en la palabra. Pero le salvó su alma. El que le injuriaba, perdió su alma y perdió la vida.
Tal vez, a lo mejor, no somos capaces, a lo mejor Dios no nos dio el don de echar fuera el demonio, no nos dio el don de sanar al enfermo, de levantar al paralítico, pero nos dio palabra de sabiduría. Nos dio palabra de que con la unción que tenemos de hablarle a las personas y que las personas crean en Jesús. Probablemente sigan enfermas, pero cuando se mueran, ellos van a estar con Cristo. ¿Qué va a pasar? Le va a pasar lo mismo que al ladrón. Tal vez va a perder la vida, pero va a ganar su alma. Y quiero rematarle esto todavía. Que la obra de Jesús en la cruz del Calvario, hermano, no fue para que seamos sanos. ¿Cuántos sabían eso? No, hermanos, no fue para que fuéramos sanos. Fue para que salváramos nuestra alma. Y de pilón, y junto con ello, también crucificó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Lázaro murió enfermo, lleno de llagas, pero su alma estaba con él. Porque la obra de Dios se centra en que las almas se salven. También pueden ser sanas, pero una alma es más valiosa, salva para el Señor, que un cuerpo sano y un alma perdida. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, yo quiero motivarle, hermano, a que si Dios no le dio a usted todavía, voy a decir esto, todavía, el más grande don, el más grande y vistoso don del cual habla la Biblia, hermano, no se preocupe. Preocúpese mejor por estar en comunión con el Señor y que la unción de Dios fluya para que cuando usted hable, le hable al perdido, al menospreciado, a aquel que anda enajenado, que su palabra haya un lugar en el corazón, en la vida de las personas y que crean en Jesús, que es prácticamente la cereza del pastel. Que las almas se salven. Si usted observa, aún en las iglesias donde la unción del Espíritu Santo está a niveles sobrenaturales, aún en medio de ellos hay enfermos. ¿Por qué? Es asunto de Dios ese. Pero es gente que cuando falte se va a ir con Cristo, porque su alma ha sido guardada y ha sido reservada y se ha apartado del pecado. ¿Por qué? Porque ha creído en Jesús. Vamos a hacer la obra de Dios, hermano. Vamos a hacer la obra de Dios. Aquí nos reunimos, nos fortalecemos, nos alentamos, pero vamos a hacer la obra de Dios donde tiene que ser, allá en la calle. Veamos el ejemplo de Jesús. Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús en las calles, Jesús con los pecadores, Jesús con los enfermos, Jesús con los endemoniados. Ese Jesús somos nosotros, la iglesia, los continuadores. Dios les bendiga y Dios les guarde. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Usted cree que somos continuadores de la obra de Dios? Vamos a tomar el lugar que nos corresponde. Dios les bendiga y Dios les guarde.